Bueno, habíamos comenzado la clase pasada con todo lo que era receptores. Vamos a ver en esta clase lo que sigue del tema de receptores, en realidad con el resto de receptores, para radiología convencional. Receptores que podemos encontrar en muchos equipos. Eh, Faltaría acá algún otro que sustrato más para los receptores, pero bueno, básicamente los que mostramos acá son los que más podemos encontrar por ahí. Y me refiero a lo que son los CCD, sensores de carga acoplada, o también los paneles planos de silicio y de selenio. ¿Tá? Después, como ya le dije, hay unos más nuevos que son de gadolinio, que tienen muy parecido a la tecnología de los de selenio, pero bueno, no vamos a meterlos en el tema, capaz que para años siguientes capaz hacemos una puntualización con respecto a los receptores de gadolinio. Bien, ¿qué es un CCD? Bueno, un CCD, básicamente, como dice ahí, es un sensor de carga acoplada, es un chip, ¿tá? Está asociado a muchos equipos digitales, equipos que digitalizan imágenes o digitalizan cualquier cosa y que lo convierten en una imagen digital. En el caso nuestro son imágenes radiográficas, pero son ampliamente distribuidos en muchos equipos como por ejemplo fotocopiadoras, impresoras, cámaras fotográficas, nuestros propios teléfonos celulares. ¿Tá? Todos tienen sensores de carga acoplada o chip de este tipo, donde podemos tener con estos imágenes de tipo estática y también imágenes de tipo dinámicas. A veces estos chips están asociados a eh, tambores de intensificadores de imágenes NARCO-NC, o están asociados a algún otro tipo de receptor por medio de unión con fibra óptica, generando también imágenes del tipo digital. Básicamente es una tecnología bastante desarrollada, obviamente tiene su origen en el 70, eh, todo aplicado a la tecnología militar, pero bueno, luego se lo aplicó a lo civil y dentro de lo civil a la medicina. ¿Tá? Como mucho en medicina, comienza todo en lo militar. ¿Ah? Como mucho en la historia humana, comienza todo en lo militar y luego se va a lo civil y tiene otras aplicaciones. Eh, Como dice ahí, se desarrolló para aplicaciones militares en la década del 70. Los primeros dispositivos CCD fueron inventados por Boyd y George Smith en el 69 en los laboratorios de Bell, eh, que tuvieron su premio Nobel de Física en el 2009 por este invento y el desarrollo de este invento. ¿Ah? Básicamente es un circuito integrado de células fotosensibles de sustrato de silicio dopado tipo P, ¿tá? Con un electrodo transparente cargado positivamente, ¿tá? En una matriz variada. Básicamente por definición es eso. ¿Tá? Es, es un circuito integrado, nada más. Es un chip con una determinada estructura, ¿tá? Que consisten en diferentes condensadores, ¿tá? Condensadores de carga y transitores o llaves de paso para transferir esta carga a un circuiterio que generalmente lo vemos en forma periférica alrededor, como los tenemos aquí. ¿Tá? El dispositivo de carga acoplada, conocido como CCE, es un circuito integrado, contiene un número determinado de condensadores enlazados o acoplados, por decirlo más, dispositivo de carga acoplado. Carga por los condensadores y acoplado por la forma en que los condensadores están dispuestos. ¿Tá? Bajo control de un circuito interno y cada condensador puede transferir su carga eléctrica de uno o varios condensadores de esta por medio de un circuito que está impreso en una matriz. ¿Tá? Hay otros tipos alternos de estos dispositivos de carga acoplada, que son los llaman los dispositivos, los CMOs, ¿tá? O semiconductores de óxido metal, ¿tá? Complementarios, que se llaman, que son muy utilizados en las cámaras digitales.
¿tá? Pero son muy parecidos entre sí, cambian algunas cosas con respecto a lo que se utiliza como sustrato para el receptor. Más allá de todo eso, lo podemos ver muy distribuido, como vemos acá, asociado en forma de series de CCD, en forma de muchos chips de esto, en series de CCD, en el cual cada CCD básicamente está asociado a una región, a un cuadrado, un área a un panel de fósforo de yoduro de cesio, por ejemplo. Generalmente estos chips de CCD están asociados a un fósforo de yoduro de cesio para que tengamos de forma más eficiente una mejor captación de los fotones X remanentes. ¿Tá? Esto es un esquema que lo podemos encontrar en el bullón, ¿ah? Donde muestra bien cómo están asociados por medio de fibra óptica un centellador de yoduro de cesio que convierte los fotones X en luz, y esta luz que es luego transferida puntualmente por medio de fibras ópticas a cada uno de los puntos del CCD, que cada uno se va a corresponder con un píxel, ¿verdad? Básicamente, si lo miramos por un microscopio, un sensor de CCD, un único sensor de CCD está cuadriculado, ¿tá? Dividido en sectores, como si fuera una matriz. Cada matriz tiene una célula fotosensible como esta que vemos acá, donde está compuesto por un sustrato semiconductor de silicio dopado positivamente, un aislante entre medio que lo separa de un electrodo metálico cargado positivamente en el otro extremo. ¿Tá? Tiene un sustrato cargado positivo y un electrodo cargado positivo. ¿Tá? Y entre medio un aislante. ¿Tá? ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Bien. Bien, decía, bueno, este es un esquema, básicamente cómo es que está distribuido. Obviamente estos sensores están asociados a las pantallas, ¿no? Una pantalla secundaria, un centellador y UVC, y un centellador básicamente es eso, un conversor de fotones X en luz, y esta luz es transmitida por medio de fibra óptica a estos píxeles. Por eso le daba el ejemplo de los Arcon-C. Está muy asociado a los Arcon-C modernos que utilizan tubos intensificadores, ¿tá? Donde en el fósforo de salida lo que tenemos es un centellador, ¿tá? Y este centellador se comunica con CSD, ¿tá? Para convertir toda esa señal analógica que es carga o amplitud de carga fotónica X, que se convierte en luz, y toda esa carga de luz, ¿tá? Dependiendo de qué carga tenga de fotones X, la carga de luz que luego se convierte. Y esa luz llega a la fotocélula o la célula fotosensible del CCD para convertirla en una señal eléctrica, ¿tá? Que luego, obviamente, eh, se genera una muestra con toda esta señal, se cuantifica y se codifica, ¿tá? Se convierte en una señal, en una imagen digital por medio de la conversión, ¿tá? No quiero detenerme mucho en cómo es que hace toda la magia, pero básicamente el principio fundamental de cómo se maneja una célula de este tipo es por conversión optoeléctrica. ¿Tá? Básicamente hay un movimiento de cargas por efecto fotoeléctrico, ¿tá? Hacia los extremos de esta célula fotosensible, ¿tá? Donde las cargas negativas van hacia la dirección del cátodo, ¿tá? Pero no se une al cátodo, hay básicamente una, un aislante entre medio, simplemente hay un movimiento de carga, las cargas se van más hacia el cátodo positivo, y las cargas positivas de este sustrato de silicio dopado positivamente se van hacia el otro extremo, formando lo que se llaman pozos o zonas de depresión, donde se concentra mucha carga positiva dentro del mismo sustrato una vez que es cargado, que recibe una determinada señal. ¿Tá? Básicamente
Esa es la manera. Cuanto más diferencia de carga tenemos, mayor es el potencial que se genera y la diferencia de potencial que se genera. Entonces, cada célula fotosensible va a tener una determinada carga en base a lo que le llega, ¿está? Porque hay más o menos movimiento de carga. Es decir, cuanto más señal le llega, más luz le llega, hay una, por efecto fotoeléctrico, una dispersión de cargas mayor o menor, dependiendo de lo que le llega, y esto hace que la amplitud de la señal de salida de esta célula fotosensible sea mayor o menor dependiendo de eso que le llega. Y en base a eso se va generando la señal eléctrica, ¿tá? Con diferentes amplitudes, como lo vemos acá, ¿tá? Esta señal, la señal que se genera acá, esa diferencia que se genera acá y que es medida, se va trasladando de un fósforo a otro y transfiriendo la carga de un fósforo a otro por medio de justamente esa carga capacitiva que tiene, ¿tá? Digo, esa carga capacitiva que se genera se transfiere por medio de toda una serie de, eh, ¿cómo les puedo explicar? Conductores de carga que tienen estos chips que transfieren de un condensador, de una célula fotoeléctrica a otra, a modo de condensadores propios. Entonces van pasando esa carga, supongamos que tiene una carga 3 o de más 3 o de menos 2 o algo por el estilo en cada uno de los fósforos, y bueno, lo que va pasando es de una carga de una célula fotosensible a otra, la diferencia en realidad de potencial. Esa diferencia de potencial es lo que vamos a tomar como que si fuera amplitud de la señal. Se va recolectando esa valor individual de cada uno de las células fotosensibles y se genera un chorizo de señal largo con diferentes amplitudes como vemos acá. Luego eso es lo que se utiliza como muestra para cuantificar y codificar, ¿tá? Al igual que las células fotovoltaicas se basan en el efecto fotoeléctrico para la conversión espontánea de luz recibida, para que la luz recibida se convierta en forma espontánea en corriente eléctrica, eh, como ocurre en muchos materiales. ¿Tá? La sensibilidad del detector CC depende de la eficiencia cuántica del chip, es decir, la cantidad de fotones que deben incidir en cada detector para producir una corriente eléctrica determinada, ¿no? El número de electrones producidos es proporcional a la cantidad de luz recibida. Entonces, como le decía, por efecto fotoeléctrico, entonces, redondeando, recibimos luz y por efecto fotoeléctrico nosotros tenemos un movimiento de cargas, ¿tá? Y una generación de pozos positivos o zonas de presión positivas, dejando las cargas negativas en contacto con el electrodo positivo que tenemos del otro lado del aislante. Este movimiento de carga genera una diferencia potencial o una determinada corriente eléctrica, porque es movimiento de carga, básicamente, que va a ser proporcional a la carga recibida, a la carga de fotones de luz recibida. ¿Ah? Terminando que van entrando gente y yo no les doy a unir. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Me van siguiendo? Nadie contesta. Alguien que se anime a contestar, por favor. Si no, estoy muy aburrido. Bien, digamos como que lo entendieron. Sí, algo, dice Santiago Caño, algo. Chicos, es el momento para, si tienen alguna duda, sacarse las dudas ahora. ¿Está? Yo capaz que doy una, dos o tres vueltas en lo mismo, en la misma idea para que quede, pero siempre si se genera alguna duda, por favor, me lo dicen. Eh, bien,
No sé si me queda, estoy repasando a ver si me queda algo por decirles. Nada, eso. Bien, y este esquema que tenemos acá, que es del Dillinger, muestra los dos modos de transferencia de esta señal, de esta carga eléctrica de una célula fotosensible a otra, en la cual va a determinar si nosotros vamos a poder obtener imágenes estáticas o dinámicas. Es la forma de lectura, la modalidad de lectura que va a hacer incidir en qué imagen podemos ver con este modo de lectura, es decir, o imágenes estáticas o dinámicas. En el caso de las imágenes estáticas, lo que tenemos es una transferencia que se llama en trama llena, porque vamos a tratar de que se utilice toda la matriz de células fotosensibles para la detección. Entonces, vamos a utilizar toda la señal que recibió todas las células fotosensibles. Y vamos a tener una dirección de lectura, primero por columnas, si fueran estas columnas y después filas, primero por columnas, en una a una en la dirección de la fila. ¿Ah? Como vemos en el esquema, la primera columna, después la segunda columna, después la tercera columna y así sucesivamente, teniendo cada línea de señal con sus diferentes amplitudes dependiendo de la señal recibida en cada una de las células fotosensibles. En el caso de las imágenes estáticas, lo que se va a hacer es una lectura entre líneas, ¿tá? Básicamente porque lo que hacemos es salteamos una columna. Transferimos toda la lectura solamente de una columna a la siguiente y leemos esa. ¿Ah? No leemos eh, todas las columnas. Leemos solamente columna por medio. ¿Tá? Lo que sí, en este caso, tenemos ventajas y desventajas en una y en otra. En las imágenes estáticas son de mucho mejor calidad, tenemos más señal, y mejor definición al poder obtener la lectura de todos los puntos o de todas las células fotosensibles. En el caso de los modos de transferencia entre líneas, para las imágenes dinámicas, no tenemos una lectura, no obtenemos la señal que podríamos obtener de toda la matriz, solamente de algunas columnas de esta matriz. Por eso se llama una lectura entre líneas. ¿Tá? Entonces, cada uno tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja de entre líneas es que podemos generar imágenes dinámicas con mucho menos tiempo de adquisición, ¿tá? Y menos tiempo de borrado entre una lectura y otra. ¿Ah? Nos permite el tema de tener los flaps, la cantidad de imágenes por segundo, eh, más acotado, es decir, más cantidad de imágenes en menos tiempo. Y bueno, después de todo esto, después de tener una lectura, después de hacer la transferencia de todos estos datos, de generar una señal digital con diferentes amplitudes, lo transferimos a un conversor análogo digital que convierte toda esta señal en una señal codificada. ¿Tá? Los otros sensores que tenemos son los sensores planos, también se llaman sensores planos de conversión directa o paneles planos. Es algo, una tecnología un poquito más actual, dentro de la década del 90, básicamente. Y hay varios tipos, todos tienen algo similar entre sí, que todos comparten el hecho de tener lo que se llaman una matriz de TFT, o matriz de Tifil transistor, básicamente es una matriz que se compone por capacitores y transistores también.
Acá me preguntan en el chat si puedo explicar lo nuevo de amplitud. Solo se nota que hay que repasar tranquilo. Después me dice Santiago Caín. Pero no solo escribo porque va en ómnibus. Bien. Bien, lo de amplitud. ¿Se acuerdan cuando le dije que en la generación de imágenes digitales nosotros tenemos una imagen, una señal analógica que puede ser cualquiera? En este caso es la cantidad de luz que recibe cada una de esas células fotosensibles. Luego tenemos una señal que se convierte de señal analógica a digital, que luego se fragmenta, se genera una muestra, se cuantifica, se le generan determinados valores en base a la muestra que tenemos y a la frecuencia de muestreo, y luego se codifica y se digitaliza. Bueno, cuando hablo de amplitud, cuando hablo de que dependiendo de la señal recibida, la cantidad de luz recibida, yo voy a tener una determinada amplitud de señal. Es decir, cuanto más emisión X recibe mi yoduro de cesio, este yoduro de cesio va a convertir esos fotones X en más luz. Cuanto más luz reciba mi célula fotosensible, esta va a tener una mayor amplitud de señal recibida. Entonces, nosotros lo que va a salir de la lectura de esa célula fotosensible es una señal con diferentes amplitudes. Como les muestro acá, vieron que no es curvo, sino que son rectas con bastantes escalones. ¿Tá? Esta es una señal con diferentes amplitudes, que pueden ser algunas cero, algunas positivas o algunas muy positivas. ¿Tá? Cuanto mayor es la amplitud de esa señal, es mayor es la luz que recibió esa célula fotosensible. No sé si quedó claro en ese sentido. Entonces, después de que tengo toda la muestra y que yo la puedo fragmentar, digo, bueno, tengo esta cantidad de señales. Cuando recibo una amplitud es una señal. Ahora hay que ver en qué rango queda esa amplitud. ¿Tá? Dependiendo si es muy alta, muy baja o intermedia, el valor que se le asigna en la cuantificación, basado en mi muestra global. Yo agarro toda mi señal, la recorto en cuántas amplitudes me llegan. Y ahí digo, bueno, la matriz que necesito rellenar es una matriz de 512. Bueno, voy a tratar de que mi muestra esté incluida dentro de esa matriz de 512. ¿Tá? Y bueno, veo las amplitudes en cada uno de los puntos. Cada amplitud va a determinar un determinado valor. ¿Tá? O más alto o más bajo, dependiendo de su amplitud. ¿Tá? Ahí quedó claro. Bien. Entonces, volviendo a los CCD, hay de varios tipos y todos eh, básicamente comparten una determinada estructura que es bastante universal en todos estos tipos de receptores, que son los clásicos capacitores con transistores. ¿Tá? Capacitores que tienen o que captan o que preservan una determinada carga y transistores que van a transferir esa carga o no, dependiendo de si se hace o no la lectura. ¿Tá? Pueden ser estos tipos de receptores cableados, es decir, cableados eh, al equipo que se instala de inicio en los diferentes servicios. Pueden ser cableados a un equipo que los pueda básicamente utilizar o equipos que ya existen, es decir, existen paneles planos que son cableados a una centralita, donde esa central se conecta a un monitor o a un equipo informático que está donde nosotros disparamos, ¿tá? Y recibimos la imagen de forma instantánea y directa. O pueden que estos paneles planos no sean cableados, sino que sean inalámbricos y que utilicen una determinada señal inalámbrica, ¿tá? Wi-Fi, se conectan a un ruteador, ¿tá? Y este ruteador básicamente le transfiere las imágenes
al equipo que está adentro. Eso es lo que se pueden implementar en equipos que ya están. Y si no, son inalámbricos, ¿tá? En equipos que vienen nuevos. En el caso, por ejemplo, del Casmo, que todos sus receptores de paneles planos son inalámbricos, pero están asociados a un equipo determinado, que ya viene nuevo también, de General Electric, que se colocó de cero. ¿Tá? Existen varios tipos. Y todos más o menos tienen la misma arquitectura de base. Lo que cambia es si es de silicio, de selenio o de gadolinio, por ejemplo. ¿Tá? Y todos tienen más o menos la misma estructura de lectura, ¿tá? Con un circuito de lectura y un circuito de direccionamiento, ¿tá? Donde se transfiere de determinada manera la información de cada uno de los píxeles o de lo que va a corresponder al píxel. Aquí la matriz o aquí la resolución está muy determinada por la electrónica. En todo lo que son receptores digitales está determinado por la electrónica, porque cuanto más chico nosotros podemos hacer estas matrices de TFT, mayor es la posibilidad mía de generar matrices más amplias. ¿Está? Bien. Entonces, eh, a lo que iba. Son muchas la cantidad de transitores o conjuntos de transitores con condensadores que tiene estas matrices de TFT y está basado justamente esta cantidad final en la fabricación, está basada justamente en la matriz final que puede generar con este tipo de receptor. ¿Está? Entonces, hay una cuestión. Tenemos de base algo similar que es el TFT, pero hay algo que lo define que es diferente dependiendo del si es de silicio o de selenio, ¿tá? Que básicamente es un nexo o un puente entre este sustrato de silicio o de selenio, que puede ser un electrodo colector de carga o un fotodiodo, ¿tá? Es un elemento intermedio que existe entre la matriz de base y el receptor propiamente dicho, que es lo que primero que va a interaccionar con los factores X cuando le llegan. ¿Tá? Entonces, dependiendo si es de silicio o de selenio, bueno, puede tener un colector de carga entre medio del TFT y el selenio, o un fotodiodo semiconductor si es de silicio entre el TFT y el silicio. ¿Está? ¿Quedó claro? Ahora vamos a un esquema que es mucho mejor. Y acá le puse algunas definiciones de lo que es un transitor o un condensador. Básicamente, ya creo que ya lo he dicho varias veces, un condensador básicamente es, o un capacitor, es un dispositivo pasivo que básicamente colecta carga y tiene la capacidad de almacenar diferente cantidad de carga dentro de él. Y un transistor es una llave de paso nada más, es un dispositivo electrónico que se utiliza para entregar una determinada señal de salida en respuesta a una señal de entrada. ¿Tá? Es un conmutador, ¿tá? Una llavecita de paso. En estos tipos de sensores podemos determinar dos circuitos específicos, que son los que hacen toda la magia para transferir la señal que nos importa, básicamente lo que vamos a luego convertir en una señal digital. Un circuito de direccionamiento y un circuito de lectura. El circuito de direccionamiento justamente es el que guía la apertura y el cierre de esos transitores que le acabo de decir. ¿Tá? Son los que le dicen al transitor en cada uno de esos píxeles, ¿tá? Bueno, liberan o no liberan la carga, ¿tá? Y los circuitos de lectura son los que recuperan todas esas cargas que son liberadas, ¿tá? Tenemos acá un ejemplo, un circuito de direccionamiento y un circuito de el multiplexor o el circuito de lectura, ¿tá? Va a recibir el circuito de lectura toda la señal que viene por cada una de las columnas, ¿tá?
Básicamente tenemos un circuito de direccionamiento que le dicen qué transitor de esta columna o de esta fila se abre, y una vez que son abiertos o cerrados, pasan una determinada carga al circuito de lectura o multiplexor, que va recolectando o colectando toda la señal que va recibiendo. Luego toda esa señal o ese chorizo de señal, todo en conjunto, pasa al conversor análogo digital que lo convierte en binario. ¿Está? Luego, todo este circuiterío, este doble circuiterío, está obviamente controlado por una matriz de control, un chip que controla básicamente la lectura de todo la matriz de TFT. Bien. Si vamos a lo específico en cada uno de ellos, bueno, la estructura básica es como la que vemos acá. Los paneles planos de silicio tienen una detección indirecta. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé en la clasificación de lo que es captura y detección? Con respecto a la detección, vemos que el de silicio, los paneles de silicio amorfo son de mayor cantidad de pasos, donde nosotros tenemos un fotón X que el primero contacta un centellador de silicio eh, con estructuras tipo aguja, como vemos acá en una imagen por microscopio electrónico de barrido. Este centellador lo que va a hacer es convertir esos fotones X en luz, pero luz que es guiada muy puntualmente, es decir, esta estructura está hecha a, a, está hecha a propósito para que la luz sea focalizada de tal manera que sea lo más puntual posible e incida lo más puntual posible sobre, en este caso, el fotodiodo asociado. ¿tá? Luego este fotodiodo convierte esa señal en una carga que se almacena en el capacitor, que luego, cuando el circuito de direccionamiento lo requiera, libera el transitor para que esa señal sea transferida al circuito de lectura o el multiplexor. ¿Tá? En el caso del panel plano de selenio, lo que tenemos es una capa de detección compuesta por un electrodo positivo, una capa aislante y un semiconductor de selenio, en este caso. ¿Tá? Ese conductor de selenio tiene determinadas cargas que son separadas y hay una separación de cargas en el semiconductor que generan una diferencia de potencial dentro de ese semiconductor, y un movimiento de carga siempre es corriente eléctrica. ¿Tá? Esta corriente eléctrica eh, o, este cambio de diferencia o esta diferencia de potencial o este cambio de cargas es captado por el electrodo colector en la matriz de TFT, ¿tá? que lo convierte en una señal eléctrica que es captada por el capacitor y luego transferida por el transistor. ¿Tá? Todo por medio del circuito de direccionamiento hacia el circuito de lectura o el multiplexor. ¿Tá? Entonces, en conclusión, los dos tenemos matrices TFT, lo único que cambia en la matriz de TFT, si lo vamos a asociar a uno de selenio, es el electrodo colector o el fotodiodo de silicio MOF. ¿Tá? Entonces, siempre las matrices de TFT van a tener dos cosas en común: el capacitor y el transistor. Va a cambiar el puente o el nexo entre él y el de silicio, el receptor o la capa de detección de silicio o de selenio, en cuestión de que sea un electrocolector o un fotodiodo de silicio. ¿Está? Eso es clarísimo. Y después, bueno, un esquema para explicar qué tan puntual es cada una o cómo o es su función de dispersión, lo que estudia básicamente su resolución espacial final que puede brindar estos tipos de receptores. Y vemos que los receptores selenio-morfo
no solamente son de detección directa, sino que son los que brindan una función de dispersión más ajustada. Es decir, es el que tenemos eh, una menor dispersión, si lo decimos así para entenderlo. El haz, en el caso de lo de silicio amorfo, se va a representar de manera muy puntual. Es decir, una incidencia va a ser un punto, exacto, y no una dispersión más amplia. Ya si no vamos a lo de chip de CCD, asociado a un arcon C, por ejemplo, o uno de silicio, tenemos una función de dispersión más amplia, como vemos acá en las curvas que lo representan. ¿Entienden hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien que le escuche la voz? Dios mío, qué aburrido. Bien. Seguimos. No sé qué más sigue acá. Bien. Ventajas y desventajas o ventajas y limitaciones de los paneles planos. Y bueno, por supuesto las ventajas, la imagen entregada de forma inmediata. Hoy en día eh, existen estos tipos de receptores no solamente en equipos fijos de sala, eh, tantos anteriores ya existentes en el servicio como nuevos instalados desde cero, sino que también los existen de forma portátil, ¿tá? Para equipos portátiles que ya existían o equipos portátiles nuevos, cableados o inalámbricos, existiendo la posibilidad de llevar el equipo y generar imágenes radiográficas en el sector donde lo vamos a hacer, es decir, en una cama, en internación o en una cama de CTI, y poder tener la imagen en el momento, al lado del paciente y cuando se genera. Eso es una ventaja enorme, porque podemos también generar imágenes en pacientes que están complicados, donde muchas veces la placa hace la diferencia. Obviamente, soy consciente que una placa no le va a salvar la vida a nadie, pero le va a hacer la diferencia y va a ayudar mucho. A veces las placas son bastante urgentes y podemos generar estas imágenes en CTI con el médico al lado, es decir, generamos la imagen y le mostramos la imagen en el momento, al instante, cuando la obtenemos. Y no necesitamos trasladarnos a otro lugar ni nada por el estilo para brindarle una imagen al que lo está tratando. ¿Ah? Eso es muy bueno. El tema de... Y bueno, y todo lo otro inherente a lo que son las imágenes digitales y la utilización de imágenes digitales. No utilizar películas, el no tener cada vez menos ocupación de espacio. Eso es muy importante. Eh, por ejemplo, yo que trabajo en la médica, nosotros tenemos un panel plano inalámbrico, Wi-Fi, que yo les digo esto porque les digo la experiencia mía, porque es donde lo utilizo. Tengo un panel plano donde yo voy con él bajo el brazo, ¿está? Y tengo una computadora, una Ultrabook, no sé, básicamente slim, muy chiquita, muy finita, que no pesa absolutamente nada. Es decir, es mucho más pesado el receptor. Y yo puedo ir a cualquiera de los equipos que yo tengo, así sean los de sala, que están en sala, o que están en CTI, que son de todas las marcas, no importa cuál, y con ese receptor obtener la imagen de forma instantánea en el momento y verla en mi computadora cuando la adquiero. Eso es maravilloso. Y después, bueno, tengo paneles planos en cualquiera de los equipos de central. Hoy en día está bastante distribuido, está en emergencia, tenemos panel plano y en salas también. Si van al CASMU también, en CASMU todas las salas son con paneles planos de radiología directa, ¿está? Eh, con la posibilidad de generar imágenes muy buenas con mucho menos dosis a los pacientes. Es decir, teniendo todo eso a mano, cuando entramos en estas instituciones, es maravilloso.
es trabajar muy cómodo, así tengamos muchos pacientes, pero el flujo de trabajo se agiliza enormemente, porque no tenemos que procesar, la imagen la obtenemos de manera instantánea, ya la vemos, si tenemos que corregirla, la corregimos, y creo que si es un servicio bien calibrado, bien aceitado, creo que nosotros, cambiando de un CR a un panel plano que ande bien y que se pueda utilizar de manera constante, reducimos los tiempos, yo diría que a la mitad de lo que teníamos antes. Es decir, si esos 25 pacientes, el flujo de 25 pacientes, lo hacíamos en una determinada hora, bueno, yo creo que si nos ponemos, tenemos la capacidad de hacerlo a la mitad del tiempo. ¿Está? Eh, a ver, ¿cuáles son las limitaciones? Yo les puse alguna acá, pero estas son las que ya vienen arrastradas y que pueden venir en los libros. Yo les puedo decir, marcas de paneles planos hay muchas, obviamente depende cuántos fabricantes haya en el mercado. Paneles planos, hay muchos tipos. ¿Está? Ahora, puede cambiar mucho la velocidad de lectura, es decir, nos brindan la imagen en forma instantánea, pero muchos tienen una lectura un poquito más lenta que otros. Esto se los digo por experiencia, pero igualmente son paneles planos. Hay algunos otros donde están un poco limitados por el tema del software que se utiliza, ¿tá? Pero son cuestiones que son arreglables. Eh, Algunos se degradan en menos tiempo que otros, hay que tener en cuenta de que tienen una vida útil también, ¿tá? Son como las lámparas, yo las comparo a veces con las LED, tienen una carga determinada de encendido y apagados, ¿no? Es decir, llega un momento donde tiene una vida útil, que va decreciendo con el tiempo. Pero si vamos acaso y comparamos, esa vida útil siempre es bastante amplia y a la larga es bastante redituable. No es que en un año no tenemos receptores planos, no, es bastante extendido y creo que cuando termina la vida útil de un panel plano, nosotros ya habríamos en costo obtenido bastante rédito como para solventar ese costo, ¿no? Y obviamente que si vamos al esquema inicial, cuando les mostré lo de SR, sacamos bastantes pasos de todo el proceso. Por eso le digo, casi podemos reducir los tiempos a la mitad con receptores planos y en un servicio que tiene bastante aceitado, ¿no? Utilizar el receptor de una determinada manera para que sea lo más eficiente posible. ¿Tá? Y acá algunas imágenes. Este es uno de los equipos del CAMU, ¿tá? Que ya están instalados de cero ahí, General Electric, con brazo robótico. Estamos hablando que este brazo es un brazo con un pedestal aéreo robotizado porque genera los movimientos del equipo. Nosotros no lo movemos, es decir, básicamente el equipo se posiciona en base a lo que nosotros vayamos a hacer. Si nosotros le decimos al equipo que vamos a realizar un paciente acostado, el propio equipo se moviliza desde el buque de pared al buque de mesa, es decir, todo esto se mueve hasta acá y se posiciona y se centra con la camilla, es decir, olvídense ustedes de centrarlo, saben que siempre va a estar centrado, él se centra solo. Lo mismo que para el buque de pared, él busca el centrado y él se centra solo. Y el portachasis, que en realidad en este caso es el portarreceptor digital directo, se mueve en base al movimiento que nosotros hacemos con el tubo. Es decir, si nosotros lo llevamos a lo craneal, el portachasis se va a lo craneal. Y si lo llevamos a lo caudal, él también lo hace. Maravilloso. Eh, es muy fácil hacer placas así. Está buenísimo. ¿Está? Lo único que queda es que ustedes las hagan bien. Después el resto, todo ayuda. Cuando se hacen las espinografías, por ejemplo, acá, o goniometrías, más las espinografías,
el equipo se moviliza en dirección al paciente como para obtener una imagen completa de todo y ya te brinda la espinografía con los pegados que se llama en una única imagen de una y él hace todo el movimiento. Lo único que tenemos que decirle es dónde está el extremo superior de la columna y el extremo inferior. Con un láser que tiene, le indicamos y él hace todo el recorrido del paciente. Es maravilloso. ¿Está? Aquí más de estas fotitos. ¿Tá? Esto es el Buki de pared. ¿Tá? Está atrás de esto, pero esto solamente se utiliza para que el paciente se pare. Y esto cuando lo subimos o lo bajamos, o cuando se sube y se baja, porque lo podemos mover nosotros, automáticamente él se va a subir o bajar solo. Es decir, nosotros si vamos a rodillas, bajamos el tubo y él baja el Buki de pared. Si Sí, subimos, pero vos tenés que. Ahí posicionás al paciente vos, ¿no? paciente lo Tipo, posicionás. Si le vas a hacer un cráneo, lo pones como para un cráneo, un water, un catwalk, lo que vos quieras. ¿Está? sí, ahí Entonces, él. vos le llevas el Tipo. tubo para centrarlo donde va. ¿Está? Lo subís al tubo y se lo pones en órbito medial, lo que vos quieras. Entonces, ¿qué hace? Si el tubo, esto estaba acá abajo, él sube. Sube. ¿Está? Lo colocás, centrás el tubo a donde vos va a incidir el rayo. El detector de pared va a subir y se va a centrar. Sube. Y Ah, aparte, entendí. el detector aparte es un 43 por 43. Es gigante. Es decir, todo te va a entrar ahí. Vos tenés que conimarlo porque si no, pobre paciente. ¿Está? Pero no importa. Si lo pones más a un lado, más arriba, más abajo, digo, es un 43. Lo centrás bien, pero el tipo igual se va a centrar excelente porque él se va a centrar solo. No, mejor que nosotros. No va a tener nunca problema. Es maravilloso. Y esto que tenemos acá es una pantalla táctil donde nosotros acá mismo también le podemos poner la técnica, sin ir a disparar. Ya le ponemos toda la técnica acá y decimos, bueno, miramos al paciente y se le ponemos el kilovoltaje, el miliamper, lo que usted quiera. ¿Tá? Es maravilloso. Y este es el detector. eh, Pelotudo detector, muy pesado, pero está, es una maravilla, todo inalámbrico, que lo podés asociar a este equipo o a cualquiera de los otros equipos que tienen ahí en las diferentes salas, que son todos General Electric, tanto este como el portátil. ¿Tá? Acá está la consola de adentro, ¿tá? Que es como si fuera un tomógrafo, asociamos lo que vamos a hacer a un paciente, le indicamos lo que vamos a hacer, qué región, y nada, disparamos desde acá. ¿Tá? Y el equipo se va a movilizar solo. Este es Y ahí ya en la compu ya queda la placa, aquí ¿no? mismo la imagen, Porque aquí en mismo, clínicas tenés que llevar hasta la claro. otra computadora y todo. Ah, En el bueno. clínica vos tenés los chasis Fuji, Sí. ¿tá? Y va con los chasis Fuji, hacer la placa en el equipo, que adentro vos tenés todo Siemens, tenés un equipo Siemens, ¿tá? De techo, y en el otro tenés otro Siemens, pero es un telecomandado, y en el otro tenés un Dinan viejo que es adaptado. Yo trabajé muchos años ahí en la clínica, me acuerdo de todos los equipos. Y yo me fui después yo estaba en el tomógrafo, pero yo hacía placa también ahí. Y me fui cuando, no sé, a los años, 4 o 5 años que habían puesto los equipos nuevos. Sí, y en todos los lugares de ACE, ustedes van a tener los equipos viejos que estaban siempre ahí. Pero lo que van a tener es un CR, un digital indirecto, de indirecto a indirecto, es decir, captura y detección indirecta. Eh, y bueno, van a tener que agarrar los chasis como todos los lugares y hacer con los chasis ir y a digitalizarlo. En Y, gran ta, parte, y el paciente queda ahí esperando mientras, o sea, para ver si está bien la radiografía, vemos nosotros, y cualquier cosa volvemos. chicos, con el tiempo ustedes van a agarrar, le van a hacer la placa y le van a decir, vayan nomás al paciente. Lo mejor es que quede al paciente por si pasa algo, pero después van a agarrar tanta experiencia y que el tiempo no va a dejar, porque estamos hablando de que a veces nos ponen 30 pacientes de coordinación en 4 horas que nosotros debemos hacer, pacientes donde a veces vienen con combo, que a veces la goniometría con las rodillas en apoyo, axiales de rodilla, y la otra vez hice uno que era goniometría, las rodillas en apoyo, ambas rodillas en apoyo, con axiales, 30-45.
también tenía un método Green, ¿tá? Cosas así. Era el método Green, Lagonio con las rodillas en apoyo. Maravilloso. Después, columnas completas, con mano y cosas así. Digo, y en reuma es todo bilateral. Si viene un paciente que son, aparte en reuma de todos viejitos, viene un paciente con una patología de hombro, bueno, bilateral de hombro, hombro bilateral. ¿Está? Cosas así. Y a veces te ponen 30, imagínate. eh, Llega un momento donde la experiencia te habla y te dice y haces, digo, no es lo mejor, pero bueno, está. Haces y quedan bien porque los haces. Ya automatizás, la cabeza está automatizada. Bien, el portátil. Este es otro portátil que está en el Casmo, que es un General Electric inalámbrico, también con el mismo tipo de receptor, donde acá no se ve, pero esta pantallita que dice un General Electric grande, en realidad acá está en negro con el General Electric en el medio, porque está en stand-by, pero acá es donde te visualiza las imágenes, que vos ya las asocias a un paciente porque vos qué haces, venís, lo conectás a un cablecito acá, ¿ah? A la misma red del hospital, cargas todos los pacientes que tenés que hacer en la rutina, te vas con el nene este y bueno, vas cama por cama, verificás los datos que vos tenés, le asocias la imagen y así sucesivamente a todos los que tenés. Y ya ves la imagen ahí, ¿no? Si necesitas repetir porque no sé qué pasó, si lo cortaste o algo por el estilo, lo tenés ahí. Y bueno, venís después que hiciste toda la tanda de 30 40 camas, viniste, lo conectaste de nuevo y automáticamente comenzó a enviar todo el PAX, pack, y ahí te carga todo. Patricia, ¿de dónde venís? Aparte que de hacer un frío bárbaro entre ese ómnibus, ¿no? Vení, ¿qué es un Inter? No, de otro departamento vení. Exacto. Escúchame, es así, es maravilloso. Lo que es receptores digitales directos es maravilloso tener. Bien, ¿qué horas son? Oh, 2:13. ¿Qué tenemos? A ver, para la siguiente. Déjeme mirar qué tenemos para la siguiente clase, a ver si podemos adelantar algo. Bueno, nos está quedando todo lo que es gama cámara, todo lo que es técnicas medicina nuclear y todo eso, PET-TC, todo lo híbrido en medicina nuclear y imagenología, que eso se lo va a dar Gerardo Sánchez. Eso les quiero confirmar cuándo es que lo tienen. Y antes podríamos comenzar con tomografía. Capaz que no sé si darle algunas cositas. Yo creo que vamos a ver si puedo. Capaz que ahora vemos alguna cosita de índice de exposición, ya que estamos con el tema de los receptores digitales. La clase que viene comenzamos con tomografía, ¿tá? Y lo de técnicas de miniación nuclear, que son técnicas híbridas que se utilizan o resonancia o tomografía asociados a receptores de fotones gamma, los dejamos para después de tomografía y antes de resonancia. ¿Tá? Así que ahora vamos a hablar un poquito de dosimetría en estos receptores digitales. ¿Tá? Voy a tratar de hacerlo más Profe, ¿Te puedo hacer una escueto. pregunta? Sí. dale, Jessy. Ah, perdón, hablamos a la vez. No, yo te quería consultar porque viste que en el teórico que dejaste de tomografía son 396 diapos y dice reducido. ¿Es esa o vas a subir otra? No, no, no. Como dice No, reducido, yo digo, capaz las pongo a imprimir y después vos colgás otras. no, Por no, eso. no. El mismo. Lo que pasa es que he reducido porque es tan pesado que yo Sí. tuve que buscar la manera de que esa diapo después pueda colgarla en algún lugar donde no. Tengo uno que es original, pero pesa como, no sé, un Está. giga. Que es el que les va a quedar. Yo porque tenía miedo de imprimir y que después. Lo que pasa es que hay animaciones, hay videos, hay imágenes, y son no sé, 350 diapos. Es un montón. Son 6 clases en un mismo teórico, que lo hago en 6 clases todo dividido porque es un montón. Imagínense, entonces, claro. Es como que si yo en un teórico le diera todo un curso de tomografía. Básicamente es un curso de tomografía. Y en cualquier lado se los dan, pero yo se los doy acá como algo curricular.
Gracias, yo te iba a consultar eso por no poner imprimir y que después no sirviera. Tranqui. Vamos ahora con el tema de dosimetría en receptores digitales, así queda todo esto ya redondito y voy a tratar de ir al grano en todo esto. Si no, Profe, no- te iba a preguntar, sí, Gia puso en el grupo, en el chat también, ¿hasta dónde va el primer parcial? pregunta fundamental, ¿no? ¿Cuándo es que teníamos marcado el primer parcial? Creo que lo teníamos todavía. El 13 de septiembre. Perfecto, tenemos marcado para el Cerca. 13 de Lo que septiembre. pasa es que el 13 de septiembre era porque nosotros empezábamos antes las clases, pero viste que nosotros empezamos mucho después. No, no importa, Mejor. no importa. La cuestión es llegar con lo que íbamos a dar para el 13 de septiembre, no se preocupe. Vamos a Entonces llegar. sería el 13 de septiembre y el segundo, ¿alguien sabe? La semana, 18 de noviembre. a ver, yo le había puesto el primer parcial para el 13 de septiembre y después el 8 de noviembre. Sí, eso sería lo ordinario en los parciales. 13 de Ter- septiembre hay anatomía, dijo alguien. Pero vos no se vas a hacer como preocupen, la semana, ¿no? a ver, no se preocupen. Ya les dije, la modalidad va a ser por Zoom. La modalidad va a ser no por Zoom, sino que por formulario de Google. Usted tiene la semana completa, ustedes le pueden hacer Ah, cuando usted está. quiera esta semana. ¿Está? Buenísimo. Va a ser para esa semana. De lo que hayamos dado hasta esa semana va. Y después para el otro, lo que demos desde la semana del 13 de septiembre en adelante, hasta noviembre. Si hoy empezamos con eso, mañana se supone que empezaríamos con tomografía o mañana o la semana que viene, el 28, porque no sé si mañana voy a poder, cualquier cosa yo les confirmo bien, pero está, hagan como que tenemos igual, pues yo voy a hacer revienta corazones para estar sentado acá dándole a ustedes la clase. Em, Perdón, profe, perdón que sí, interrumpa, pero la vez pasada dijiste que el primer parcial iba hasta lo dado y en el segundo iba solo a partir del primer parcial. Y no fue tan así. ¿Va a ser así esta vez? ¿cómo que no Porque fue tan así? ¿Qué me no, perdí? seis preguntas del segundo parcial eran parte de lo dado para el primer parcial. Por eso pregunto. ¡Pah! Se me pasó por arriba porque eso fue automático. Yo agarré un parcial que ya tenía y se los mandé. Ese es el tema. Capaz que habían 6 preguntas que eran de otro temario, pero está. Perdón, mal yo. Mismo, no me había dado cuenta, me hubieran dicho vos. No le No, dije. lo comentaron, pero no lo dijo nadie. Por eso te lo planteo, porque en realidad, o sea, si va todo del principio, estudiamos todo del principio, pero para que no pase. No te preocupes. Trataré que no pase. Haceme acuerdo, porque en realidad yo son los. A ver, los parciales que te voy a dar este año, ahora en el segundo semestre, yo ya los tengo hechos. El tema que a veces se puede pasar es que yo me paso de una semana o me quedo una semana atrás en mi cronograma de las cosas que tengo que dar. Pero yo los parciales ya los tengo hechos. Si quiero, mañana mismo yo te doy el parcial del primer parcial, porque yo ya los tengo hechos, yo solo se los mando. Y ahí lo vamos estudiando. Claro, ahí vos lo vas viendo. Eh, Impecable, gracias. escúchame, dijimos el 13. Seguramente demos una o dos clases de tomografía, o si podemos, damos 3 clases de tomografía, pero no creo que lleguemos a las 3 clases de tomografía, y ahí sería el primer parcial. Sería lo que dimos la clase pasada, digo, sería imagen digital, receptores y lo que demos de tomografía. Cuanto más demos, mejor, porque si no se le acumula mucho para el segundo parcial. Acuérdense que después tienen, bueno, y hoy vamos a dar también dosis, índice de exposición, pero cuanto más podemos meter en este, menos tenemos en el otro. Después tenemos todo resonancia, lo que resta de tomografía, GIS, RIS, PAX, DICOM, unos cuantos. Bueno, vamos al grano. Dosis, índice de exposición. Bien, a ver,
¿Cuál es la cuestión? En imagen convencional, en sistema película a pantalla, nosotros lo que teníamos era un grado de ennegrecimiento que nosotros podemos visualizarlo con pequeños cambios nosotros de nuestras técnicas de utilizar o la distancia del tubo, lo que sea, o el espesor del paciente, todas esas cuestiones, todos esos factores incidían sobre la imagen resultante. ¿Tá? Eso lo ven bien ustedes en técnicas 1 y ya lo vieron, y en técnica 2 van viendo con cada placa que van haciendo. Ahora, ¿qué pasa en imagen digital donde nosotros no tenemos límite neto de sobreexposición? Lo único que veíamos que en la subexposición es muy marcada, nosotros teníamos un moteado cuántico que lo que veíamos era el ruido en la imagen. Y bueno, tenemos un valor que nos acerca a lo que es la dosis aplicada al paciente. No es un valor de dosis, es un valor que nos acerca a la dosis que nosotros podríamos haberle dado al paciente. ¿Tá? Que es el índice de exposición. ¿Tá? Es un índice. ¿Tá? Es un valor que está dado por cada uno de los fabricantes. Es decir, cada fabricante de cada equipo brinda un valor de índice de exposición independiente basado en muchos factores y parámetros estándar para esa marca, donde estos valores pueden ser, son diferentes de uno y en otros, y que pueden cambiar en función a mayor o menor dosis de diferente manera de un equipo a otro. ¿Está? Muchas son las ventajas de la imagen digital, ¿está? Y muchos los errores en los que podemos caer nosotros en las imágenes digitales. ¿Está? Uno de los mayores errores que caemos con las imágenes digitales es el de tratar de no caer en la subexposición. Entonces siempre damos de la dosis que nosotros teníamos en la mente en base al equipo, porque estamos hablando de que eso pasaba pasa mucho desde la conversión a digital de muchos servicios analógicos, ¿está? Y sigue pasando, ¿está? Se tiende a tirar más dosis de la necesaria para no sobreponer, porque sabemos que la sobreexposición no la vamos a ver, o la vemos poco. Tenemos que básicamente dejarlo ver del paciente para que nosotros veamos realmente un cambio en la imagen. ¿Está? Entonces, no quiero detenerme en todo esto, ¿no? Ya lo vimos, son toda la gama de ventajas que nosotros tenemos inherente a lo que es la conversión a digital de los servicios analógicos, y que la mayor ventaja, habíamos dicho que era la reducción de dosis. Y aumenta todavía la capacidad de reducción de dosis cuanto mayor avance en la tecnología en receptores digitales tenemos. ¿Está? Es decir, CR, paneles planos. ¿Está? Es decir, con un panel plano, mayor es la dosis que tenemos que reducir. Muchas publicaciones hablan de lo que le acabo de decir. La tendencia a que para no caer después de la conversión a digital de esos servicios analógicos y de las primeras experiencias que tuvieron, la tendencia a caer o al tratar de no caer en la subexposición para no queden ruidosas las imágenes y generar imágenes lo más chatas posibles. ¿Ah? Entonces, y aquí están aquí están muchos de esos estudios, estoy pasando por alto mucho de eso para no aburrirlos y hacerlo lo más acotado posible e ir al grano en lo que importa de esto. ¿Ah? Aquí está un ejemplo de un film y un digital, cómo la subexposición es blanco y la sobreexposición es negro, y en el caso de lo digital no hay diferencia casi. Sí, un poco de ruido en las subexposiciones, ¿tá? Esto habla del no tener rango, al tener un amplio rango dinámico. Y cómo cambia en las imágenes, en tórax, por ejemplo, las subexposiciones y las sobreexposiciones.
y cómo cambia en lo digital la subexposición y las sobreexposiciones. Y aquí vemos el marcado moteado cuántico. ¿Está? Ahora queda maravillosa, chatita, divina, con una resolución divina, pero podemos estar quemando al paciente. Y no nos enteramos, a no ser que nos den un valor, que es el índice de posición. ¿Está? Entonces, a ver dónde está. Bien. Entonces, a este fenómeno de tender a generar mayor dosis o a aplicar mayor dosis en los pacientes para que las imágenes no estén dentro del rango de la subexposición, se le llama el fenómeno de fluencia de exposición, ¿está? Se le llama así al fenómeno de aumento gradual en las exposiciones de rayos X a lo largo del tiempo como resultado de una dosis de radiación incrementada al paciente. ¿Está? Y se habla mucho en muchos estudios sobre esto. Esta diapositiva que les estoy mostrando es de una jornada de que hubo, que hace mucho tiempo yo di y expuse sobre este tema. ¿Está? Y muestro muchos artículos que hablan sobre esto y que es algo que está estudiado desde hace mucho tiempo. ¿Está? En muchos pacientes, donde nosotros siempre caemos en la global por encima de la media, es decir, siempre la raya roja es la que nos está demostrando que siempre hay una tendencia mayor a la sobreexposición que la subexposición. ¿Está? Ahora, bárbaro, tenemos un valor, y si tenemos una grilla que nos dice, bueno, tenemos que caer dentro de este rango en cada una de las marcas, está bárbaro. Tenemos cómo guiarnos. Sabemos que si sobreexponemos, nos pasamos a determinado valor de índice de exposición, estamos sobreexponiendo. Y si pasamos muy por debajo, estamos subexponiendo. En radiología digital, ustedes quiero que entiendan que hay un concepto muy importante que lo tienen que tener en cuenta. Las imágenes todas tienen un nivel de ruido que está aceptable, que se puede hacer diagnóstico. ¿Tá? Y eso nos ayuda a mejorar las dosis que nosotros les damos a los pacientes para generar esa imagen. ¿Ah? Pero es un ruido aceptable. Algunos médicos prefieren menos ruido, otros más ruido, no importa, pero es un nivel de ruido aceptable. Y con eso tenemos que jugar. ¿Tá? Tampoco vamos a caer siempre en todo ruidoso, ni tampoco en todo sobreexpuesto. Hay un ruido aceptable. Ahora, ¿cuál es la gran desventaja de todo esto? Que nosotros si trabajamos, que van a trabajar en varios lugares diferentes, vamos a tener equipos diferentes. Y cada digitalizador va a mostrar un determinado índice de exposición diferente, basado en cálculos propios de cada equipo, dependiendo de la IP, dependiendo del equipo, dependiendo de muchos factores, muchas variables que ya están predefinidas para cada una de las marcas. ¿Ah? Y que nosotros vamos a encontrar en que cada una de las marcas las nombra de diferentes maneras, sus valores son diferentes, y su forma de aumentar o de disminuir van a determinar si estás aumentando o decreciendo la dosis que le estás dando al paciente, y por ende la dosimetría en el paciente. Entonces, es un pedo bárbaro. Cada marca tiene su propia herramienta de medida, cada marca tiene su propia forma de procesado de estas imágenes, sus condiciones de calibración, sus propios métodos de cálculo para estos índices de exposición y su nomenclatura de cómo definirlos. Acá tienen algunos, value, IgM, EI value, es decir, velocidad en otros, como ustedes los quieran ver. ¿Ah? Entonces, si nos vamos a cada uno de ellos para que tengan en cuenta y acuérdense por favor de este esquema, ojo, asterisco grande, rojo este esquema. En algunas marcas el incremento o la disminución de este valor es lineal y en otros es de escala logarítmica, para que tengan en cuenta cómo es que cambia cada una de estas marcas.
En Fuji, por ejemplo, aumenta en forma lineal con la disminución de la dosis. Es decir, aquí tienen los valores de dosis, ¿tá? Y si lo vemos, aumenta de 200, 400, 800, 1600, ¿tá? Si vamos de 200 a 400, el aumento es lineal con la disminución de la dosis. Contrario es, por ejemplo, algunos equipos Siemens, que es lineal, pero funciona cuanto menor número, menor es el índice de dosis al paciente. En el caso de Philip, el índice de dosis es lineal, el aumento es lineal, pero muy parecido a lo que es Fuji. ¿Tá? También, cuanto aumenta, decrece la dosis. En el caso de las escalas para Kodak, para Carestream, lo que todo usa, la escala es logarítmica y la escala decrece conforme decrece la dosis. Pero los valores, al ser de escala logarítmica, por ejemplo, cuando pasamos de 1100 a 1400 en índice de exposición, nosotros estamos básicamente casi más que duplicando la dosis que recibe. Y aumentó solamente en 300 puntos. ¿Tá? Por eso hay que tener ojo con estos valores. En NACFA también es de escala logarítmica y también aumenta, en base a aumenta la dosis el paciente. ¿Tá? Aquí le pongo un Profe, esquema. Sí, me confunde un poco ahí. ¿Por qué hay algunos valores que al aumentar la dosis disminuyen y otros que al aumentar la dosis sí aumentan? porque así lo define cada marca. Ok, Así lo es porque ellos quieren. En realidad están basados en este cuadro que les estoy mostrando acá. Cada marca tiene su forma de cálculo, ¿tá? Y cada marca utiliza determinadas variables o condiciones de calibración, como ven acá. ¿Tá? En base a estas variables o condiciones de calibración, para darte a ti un valor determinado de la dosis que estás recibiendo, es que ellos sacan ese valor y que también lo definen con una determinada nomenclatura. ¿Está? ok. Si vamos, yo le hago una ampliación de este esquema, vemos los tres más usados en el medio, que son de Fuji, Cartin y Agfa, que tienen sus propios valores, su propia nomenclatura, como ven acá, Cartin I, Fuji es S, IgM para Agfa, donde tienen sus propias condiciones de calibración. Estamos hablando de capa de mi reductora, distancia, kilovoltaje de base que se utiliza para obtener todos los otros resultados de índice de exposición, y vieron que para cada una es diferente. Ahora, este es un grave problema, porque nos agarramos un pedo bárbaro. Vamos a decirlo claro, nos agarramos un pedo bárbaro. Bueno, entonces, en los países desarrollados, en los países que realmente hacen las cosas bien, acá nosotros tratamos de hacer las cosas bien, pero nos llega tarde. Bueno, en los lugares donde sí llegó, lo que se trató de hacer es un índice de exposición estandarizado, donde se estandarice todos los parámetros de calibración, todas esas variables que sean de forma estándar, y donde el cálculo esté básicamente el cálculo final de índice de exposición basado en lo que estamos haciendo y en base a la IP que tenemos, no importa la marca, sea el mismo, y nosotros tengamos un valor que nos ayude a qué tan expuesto, subexpuesto, sobreexpuesto esté un determinado receptor, y que, bueno, nos diga qué tanto subexpuesto, sobreexpuesto estamos.
De aquí a que surgieron varias normas para estandarizar estos valores, ¿tá? Básicamente, estas normas fueron formadas por la Asociación Americana de Físicos en Medicina, una de ellas, ¿tá? En este reporte, en el reporte 116, y el otro está hecho en el estándar de la Unión Europea, la IEC 62494-1, ¿tá? Que fue generada en el 2008 por la Comisión Internacional de Electrotecnia, ¿tá? Donde justamente estos dos fueron los que metieron esa terminología de índice de posición estandarizado y dieron las pautas para estandarizar este valor, ¿tá? En donde el objetivo final era una escala fija, con una regla de calibración fija, y que el valor resultante fuera obviamente fácil de usar y de entender, ¿tá? Por ello de aquí es que definimos tres parámetros fundamentales, que son el índice de exposición, básicamente, el exposición blanco, el índice de exposición estandarizado, el índice de exposición blanco y la desviación del índice. Es decir, tres valores fundamentales que vamos a determinar en base a la estandarización de todos los valores de todas las marcas. Profe, Entonces, ¿sabes qué me estaba fijando? Y esa diapositiva de este tema, dosis, aparece toda blanca. O sea, tiene el fondo blanco y no se ven las letras. ¿en dónde se ve? En la página tuya, SPI, me descargué la diapositiva y está todo Escúchame, blanco. yo le mandé ahora a la delegada un zip o un link de Mega donde ustedes descargan todas estas diapositivas. ¿Lo Ah, descargaron de está, porque no nos pasó. Ah, bueno, yo ya se los pasé hace No, tiempo. no. No, no, estoy mintiendo. No hace tiempo, hace un par de días. Se lo pasé cuando le pasé el links de la clase que ya está cargada en mi canal, de la clase Ah, anterior. sí, creo que nos pasó, le Tengo voy a dos pedir. clases FP2. Las dos ya están cargadas en el canal y yo ya le mandé el links de la carpeta entera con todas las diapositivas estas hasta la actualizada, donde ustedes ya se pueden descargar todas las diapos del año, del semestre. Vean porque este está. Está, le voy a preguntar. Gracias. ¿Está? El índice de posición se define entonces como el índice de posición en el detector en la región más relevante de la imagen y está relacionado con la energía absorbida en el detector y no en el paciente. Eso es fundamental para entenderlo. Básicamente lo que estamos midiendo es un valor de dosis recibida por el receptor. Y después de ahí, nosotros lo que hacemos es cálculos determinados para darnos un valor que nos aproxima a lo que podría haber recibido el paciente, en base a lo que recibió el detector. ¿Está? Por eso no es una medida de dosis, es una medida que nos hace, es un valor, un parámetro que nos ayuda a entender qué tan expuesto estuvo el receptor y por ende el paciente. ¿Está? En la norma IEC 62494-1 la define como la subárea específica de examen o subáreas de la imagen que contienen la información de importancia diagnóstica. ¿Está? Y así es como se define. Determinado por segmentación de imagen basado en el histograma u otros métodos que utiliza para determinarlo. Pero básicamente cualquiera de las dos normas utiliza como por defecto la evaluación del histograma. ¿Está? Del histograma generado de esa imagen. Bien. Índice de posición definida por cada una de las normas, no muy relevante en todo caso, pero como vean, tiene su propia nomenclatura en base a la norma. La que está más ampliamente distribuida es la norma europea, la de índice de exposición, la IEC 62494, que habla de índice de exposición estandarizado IE, así lo nombro, como unidad. ¿Tá? Básicamente son diferentes, pero similares entre sí, y al último terminan sacando el mismo valor. ¿Tá? Los cálculos en cada uno de ellos, como verán, se lo van a tener que saber de memoria. Mentira. Y las calibraciones
estándares, y las variables estándar que utiliza para cada forma de cálculo. ¿Está? Estamos hablando de capa de reductora, kilovoltaje utilizado, ¿está? Y obviamente distancias a que se coloca también, la fuente del detector, ¿ah? Colimación utilizada, mucho de ellos. ¿Está? Todos estos se los dejo aquí. Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta también son la dependencia de la calidad del gas en relación al kilovoltaje utilizado. ¿Está? Después eso lo vamos a ver más adelante en función a otras cosas, pero a tomar en cuenta que también está basado mucho el cálculo que se utiliza en el índice de exposición y en el índice de exposición estandarizado. Se toma en cuenta mucho el kilovoltaje que se basa como valor estándar por defecto, ¿ah? Porque como todo esto son valores que son calculados o calculables, siempre hay una base de calibración que, dependiendo de esa base de calibración, obviamente el as que se genera y el valor que se genera. Y bueno, hay, hay mucho ¿cómo les puedo decir? De cálculo para calibrar todo para que resulte en un único valor fijo y dependiendo de un único kilovoltaje predefinido medio. No, ¿cómo les puedo decir? No es que se utiliza un valor al azar, se utiliza un valor medio por defecto. Esto ya se los dije, el índice de exposición no determina directamente la dosis del paciente, sino que también depende de otros factores como la colimación, la filtración del agua, el rendimiento del equipo, ¿tá? Que está visto por kilovoltaje, el miliamper, los tipos de exposición y la parte del cuerpo irradiado. Todo esto son los parámetros que se toman en cuenta por defecto y de base para el cálculo del índice de exposición. En base a esto, también nosotros tenemos un índice de exposición blanco o objetivo, basado en lo que podría ser el índice de exposición si estamos irradiando un determinado sector del cuerpo con un determinado espesor. Entonces, se estandariza ese valor, ¿tá? Como por ejemplo en tomografía, que se utiliza para el valor de LP, que es el valor que nosotros utilizamos al final para tener en cuenta qué tanta dosis recibe el paciente, ¿tá? En base a dos fantomas, ¿tá? Un fantoma de 16 centímetros y un fantoma de 32, ¿tá? Eso después lo vamos a ver en tomografía, pero son maniquí que nos dan un determinado espesor para el cálculo de la dosis. En este caso nosotros tenemos índices de exposiciones blancos basados en determinados espesores que nosotros queremos irradiar, ¿tá? Estándares, ¿tá? De ahí el cálculo que viene después. Pero bueno, se aplica una tabla de índices de exposiciones blancos, dependiendo si es una mano, un brazo, o un tórax, o un abdomen, o una pelvis, o una pierna. Es básicamente la exposición de referencia que se obtiene cuando el detector ha sido expuesto correctamente, ¿tá? Los valores difieren para cada parte del cuerpo y cada tipo de proyección, y varía según la sensibilidad del detector de cada instalación, ¿tá? Por eso todas estas normas hablan de determinados parámetros que se les tiene que aplicar a cada marca para que estos lleven, en base a lo que tienen, a un valor estándar, ¿tá? Y la desviación del índice es básicamente mide la diferencia entre el índice de exposición estandarizado que te dio en el equipo cuando se expuso un determinado receptor y el índice de exposición blanco, es decir, el objetivo, el estándar, siendo una determinada fórmula como vemos acá, ¿tá? Y nos va a dar un determinado valor, ¿tá? Que nos dice un determinado rango en el que tenemos que caer. Si esta desviación estándar o desviación del índice cae en cero,
Básicamente estás en el valor justo, en el valor que es correcto. Ahora, pueden ser valores más positivos o más negativos. Pueden ir hasta 3 o hasta -3. Si estás en 3, lo quemaste. Si estás en -3, le diste muy bajo. ¿Está? Básicamente un 50% menos de la dosis que tendría que recibir. Entonces, es un valor que nos ayuda a decir, no, bueno, el índice calculado es este, ¿está? Es el estandarizado. Tu índice objetivo era este. Bueno, tu desviación del índice era tal. Básicamente, muchos equipos lo que te van a brindar cuando tengan el índice estandarizado es el índice calculado por la marca, es decir, el que viene de base, el de la marca, el de todos los días, el que no está estandarizado, el índice de valor estandarizado, como lo ven acá, que es el 470, este que vemos acá, y entre barras, el 0.9 es la desviación del índice. Quiere decir que vos estás del 0, del correcto, un poquito desviado para arriba, es decir, estás un poquito pasado de exposición. ¿Tá? Estás muy cercano al 1, ¿tá? Que es un 26% muy alto. ¿Tá? Es decir, cuando entre 0 y 1 estás entre 0 y 26% de sobreexposición. ¿Tá? Y entre 0 y -1 estás entre un 0 y un 21% menos de exposición correcta. ¿Entienden? Básicamente es muy fácil, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, es fácil, es fácil. ¿Está? Entonces, estas normas lo que hacen es eso. Decirle a las marcas, bueno, esto es lo que tienes que utilizar para tu marca, para darle al muchacho que está enfrente tuyo, que utiliza tu equipo, un valor como para ayudarlo, muchacho, porque si no, está en la lona. ¿Está? Decirle, bueno, este es el valor que dio y la desviación estándar es esta. ¿Está? Entonces, no tenés que estar viendo ninguna tablita ni nada por el estilo. Ya sabes, mirando la desviación estándar, qué tan subexpuesto o sobreexpuesto estuviste. Es así. ¿Está? Y muchos equipos hasta te muestran con un determinado color directamente para que más te des cuenta si lo quemaste o no lo quemaste. Entonces, a veces te dicen los valores de índice básicamente de exposición, de desviación estándar o de desviación del índice, y obviamente coloreado en amarillo o en rojo. ¿Tá? Y ahí te dice, o estás muy subexpuesto o muy sobreexpuesto. Ya ni mirando los números, simplemente mirás si se te lo puso en amarillo o en rojo, o es porque estás muy subexpuesto o muy sobreexpuesto. Entonces ahí ves el valor y bueno, está. Tenés 1 o -1, o 2 o -2. ¿Está? Entonces, con esto, yo no me voy a detener en toda esta characha que dice acá, pero básicamente usted saca por sentido común las grandes ventajas que tenemos nosotros al ayudarnos en algo para no irradiar tanto al paciente y en darnos un valor que podemos utilizar. ¿Está? Que sea estándar, que se pueda utilizar en todos los equipos y no importa la marca, y no importa el lugar donde estemos trabajando. ¿Está? Con eso hace que nosotros ajustemos todas las dosis que nosotros tenemos en todos los servicios, ¿está? Y las formas de trabajar, obviamente, ¿está? Y bueno, las buenas prácticas habla de todo eso, de cómo utilizar las técnicas, de cuáles son las distancias, de cómo utilizar todas las herramientas que nos brindan el servicio, es decir, achicar las distancias, comprimir regiones, ¿tá? Esto se lo estoy resumiendo en lo que dice acá, dar la menos cantidad de disparos posible, la menos dosis posible, eso está en el principio de Lara, ¿ah? No me voy a detener y ya creo que lo tienen muy marcado, ¿ah? Y obviamente planificar todo estudio, así sea una placa o una tomografía, una resonancia, planificar bien qué es lo que se va a hacer en base a lo que tenemos el paciente y la patología a estudiar. ¿Ah? Bueno, chicos, uy, qué temita las embarazadas. Preguntar bien a los pacientes y a las pacientes, principalmente,
la posibilidad de sospecha de embarazo. A veces entramos y hacemos y ni preguntamos y a veces pasa que a veces ni las pacientes saben que están embarazadas. A mí me ha pasado que en el tomógrafo han caído pacientes donde se le ha preguntado, le preguntó el médico antes de hacer la tomografía, le preguntó al enfermero antes de entrar, le pregunté yo y te dicen no, y resulta que su dolor abdominal, que no lo controlaron por ecografía, era porque tenía un feto adentro del abdomen. ¿Está? Así que puede pasar todo en la vida, pero bueno, hay que siempre ser criterioso. El tema de los chalecos en las pacientes embarazadas es bastante discutible. A veces la utilización de chalecos de determinada manera, o la utilización de chaleco, y si no, pregúntenle a los especialistas en radioprotección, a veces es contraproducente. Y bueno, eso hay que hablarlo y manejarlo bien. ¿Está? Chicos, ¿entendieron lo que era el... Acá de este teórico lo que me importa es que tengan en cuenta bien lo que es índice de dosis, cómo definirlo, índice de dosis estandarizado, qué lo define, su diferencia con el índice de dosis blanco y el índice de dosis, la desviación del índice, cómo básicamente obtenemos este valor, qué define este valor y cómo utilizarlo. ¿Está? Me pregunta Santiago Caño cuándo es la próxima, seguramente mañana a las 13:30 la próxima clase. Esperemos que pueda, si no me surge ninguna complicación. ¿Dudas? No, creo que hay. Creo que no hay ninguna. Bueno, chicos, Gracias, profe. nos Hasta estamos mañana. viendo. Hasta luego. Gracias.